Bienvenidos a todos quienes nos visitan en Azora Madera y Tecnología. Esto es Árboles y Bosques, versión podcast. Emisión número 5, hoy con la ingeniera María Elena Atencia. En esta primera emisión de 2026, la ingeniera Atencia aborda un aspecto crucial en el secado de la madera, la construcción del secadero. Si la falencia en el secado determina una baja calidad de la madera, una instalación de secado mal diseñada es una inversión desperdiciada. María Elena repasa en este podcast las características generales que debe contemplar un proyecto de secadero y también las particulares según la especie a secar. La ingeniera Atencia cuenta con más de 30 años de experiencia en el tema secado de la madera, fue investigadora del INTI, ejerció la docencia universitaria y dictó un sinnúmero de capacitaciones en el país y el exterior. Actualmente es consultora de empresas forestindustriales, temas de secado y calidad de la madera. Luego de haber conversado acerca de la necesidad de contar con madera seca para obtener productos de primerísima calidad, es necesario conocer, en principio, los sistemas constructivos o cómo construir un secadero o qué cuestiones tener en cuenta para construir o instalar un secadero. Lo primero que un empresario debe hacer es el cálculo de la necesidad de madera seca, para lo cual necesita saber qué especie va a secar, qué espesores, cuál es su requerimiento mensual de madera seca, y en función de eso se hace un cálculo de cámara de secado. Previamente a esto, si ya se ha decidido el volumen de la cámara y demás, hay que tener muchísimo en cuenta dónde va a ir ubicado este secadero. El secadero no necesariamente tiene que estar bajo tinglado, porque la verdad que es una construcción que por sí sola puede resistir el intemperismo de cualquier material que sea. Utilizar un tinglado para poner un secadero es un gasto innecesario que podría ser usado ese mismo tinglado para, por ejemplo, colocar la madera que ya fue secada. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es los cimientos o solados que se van a construir, donde se apoyará o construirá el secadero en cuestión. Hay que tener en cuenta básicamente la preparación de los suelos. Si es un suelo limoso, arcilloso, si tiene mucha tierra vegetal. Bueno, en esos casos lo primero que hay que hacer es realizar un retiro de la tierra vegetal, colocar tierra tipo tosca o arena, y luego construir distintos tipos de encadenados, de pilotines o directamente una platea, que va a depender básicamente del tamaño del secadero, ¿no? Generalmente para zonas de suelo limoso o arcilloso, se aconseja, para mejorar la resistencia, optar por construir una línea de encadenado con pilotines de unos 25 centímetros de diámetro y una profundidad de 1,50 m. Los pilotines deben tener siempre una armadura de hierro y las características que el constructor indique. Esto es necesario porque la cámara de secado no es una cámara hueca donde va a haber aire, sino que es una cámara donde se va a depositar un volumen de madera determinado que va a tener su peso y necesita entonces un suelo que sea resistente. También se habla de encadenados. Bueno, las características, según lo que yo he conversado con gente de la construcción, los suelos deben ser compactados mecánicamente, con armaduras de hierro de 12 milímetros de diámetro.
y que soporten 2.400 kilos por centímetro cuadrado aproximadamente. En zonas sísmicas y de fuertes vientos también hay que realizar un cálculo de ingeniería para poder instalarlos. Encima de ello se coloca una losa hormigón de un espesor de 15 a 20 centímetros. Cuando las superficies son muy grandes, se recomienda para losas muy grandes, secaderos muy grandes, se recomienda hacer juntas de contracción o dilatación formando paños de 25 metros cuadrados, no hacer un solo paño. Eso sería lo que es el basamento donde va a ser construida la cámara. Las cámaras pueden ser de distintos tipos constructivos. Hay cámaras que se hacen en mampostería con algunos requerimientos especiales, como por ejemplo, en algunos casos se solicita que las paredes sean una doble pared con aislante de una cámara de aire de por lo menos 10 centímetros para evitar que el calor fluya hacia el exterior. Pueden tener paredes de aluminio y techo de aluminio, o sea, totalmente metálicas, o también paredes de mampostería, techo de aluminio. O sea, existen varias opciones. En general, lo que más se ve es una construcción de metálica, porque prácticamente no tiene, digamos, mantenimiento. Una cámara de mampostería puede por ahí sufrir alguna fisura que debe ser reparada. Para el caso de, por ejemplo, las paredes de mampostería y techo de aluminio, el techo no debe estar vinculado con las paredes, sino que debe estar flotante sobre ellas, para poder permitir que los materiales se dilaten sin ocasionar ningún defecto. Bueno, cualquiera sea la decisión, hay que definir, en este caso en particular, el espacio que yo tengo. Pero generalmente se recomienda para las coníferas hacer portones en cada cabezal del secadero para que pueda circular una línea de rieles con zorras donde se va a depositar la madera, para que la madera entre y salga con, digamos, rapidez. En el caso de latifoliadas o maderas duras o semiduras, la carga puede hacerse sobre un lateral de la cámara. ¿Por qué? ¿Por qué se toma esta decisión? Porque el tiempo de secado de una conífera es muy corto, entonces no se puede perder mucho tiempo en la carga y descarga de la cámara porque es antieconómico. En el caso de las latifoliadas, como los tiempos de secado son más largos, pueden ser 8, 10 días, 15 días, 20 días, se puede permitir perder un poco más de tiempo, llamémosle así, para la carga y descarga de los secaderos. Esta es una decisión que hay que tomar en función del espacio que uno tiene, porque aunque uno esté secando coníferas, pero no tiene un desarrollo, digamos, del terreno con que le permita construir una serie de vías como para depositar la madera en el exterior, tendrá que ser de carga lateral. No hay ningún problema, siempre que digamos, la logística se piense bien como para no perder tiempo en el tratamiento de la carga del secadero. Cualquiera sea la madera a secar, se recomienda por una cuestión de seguridad y de control que todos los secaderos, independientemente del tamaño que tengan, deben tener una puerta de inspección. Esa puerta de inspección tiene que poder ser abierta de adentro y de afuera. Eso es fundamental. Esto es como una norma, ya que han ocurrido algunos accidentes, y bueno, para evitarlos es necesario cumplir con esta puerta de inspección que puede estar ubicada en distintos lugares, pero en general
están sobre los laterales, o sea, en el sentido de la longitud de la madera. También es importante considerar que los secaderos tienen equipos componentes en la parte interior, tienen dispositivos para regulación y control del proceso. Es decir, tienen dispositivos para control de temperatura, dispositivos para control de humedad relativa o humedad de equilibrio higroscópico, dispositivos para censar la humedad, cómo evoluciona la humedad en la madera. Y para esto se cuentan con controladores. Hay un sinnúmero de controladores que ofrecen en el mercado y que son prácticamente todos automáticos. También hay un sistema de regulación de la ventilación dentro de la cámara y del calentamiento. O sea, tengo un sistema de calentamiento, un sistema de humidificación, es decir, inyectar humedad, un sistema de calentamiento y un sistema de control de los sensores que ubico adentro. La variable acá es infinita. La única diferencia importante para remarcar, si se seca latifoliadas o coníferas, es la velocidad de circulación del aire. Esto es fundamental. No se podría usar, pero es antieconómico, un secadero que fue diseñado para sacar, por ejemplo, eucaliptus, que es una latifoliada. Se puede usar para secar pino, pero va a ser un secado muy lento, es decir, un secado antieconómico. Entonces, se prevé que la circulación para maderas latifoliadas sea alrededor de 2 metros por segundo, mientras que para una conífera se puede llegar a 5 a 7 metros por segundo de velocidad de circulación de aire. Esto es fundamental. También es fundamental considerar la inversión de giro de esos ventiladores, de manera que yo, en el caso de los secaderos muy grandes, pueda tener uniformidad de humedad final en la cámara. En los secaderos chicos no sería tan importante, digamos, pero en los secaderos grandes es fundamental. En el caso de los ventiladores, la velocidad de circulación de aire no solamente está dado por la cantidad de ventiladores que yo coloque, sino por los motores. Los motores en general, para grandes velocidades, no son menores de 7,5 HP. Sin embargo, para madera digamos, de latifoliada se puede usar motores de 5 HP. En el caso de la humidificación, o sea, porque es un sistema de secado por aire caliente y húmedo, se debe considerar algunas variables. Se puede inyectar directamente agua atomizada, se puede inyectar vapor, se puede inyectar dentro de la cámara un mix de agua atomizada y agua líquida y agua en vapor de agua. Es decir, existen varias variables. La eficiencia de los sistemas generalmente son mejores con vapor. Sucede que a veces la reglamentación de las provincias o los países no permiten el uso de calderas industriales, a pesar de que para la alimentación de estos secaderos se usan calderas que no exceden los 6 kilos de presión, de vapor. Los controladores existen muchísimos, y la variable es amplia. Algunos miden humedad relativa, humedad de la madera, temperatura. Otros miden humedad de equilibrio higroscópico y temperatura. O sea, las variables son un montón. Y lo que es muy importante, van registrando por intermedio de sensores ubicados en la madera el descenso del contenido de humedad para la aplicación de los sistemas de secado, que en este caso, del que yo estoy hablando particularmente, que es el que más avanzado técnicamente, es el sistema de ventilación forzada con aire caliente y húmedo.
Esto fue Árboles y Bosques, versión podcast. Hasta la próxima.